Buenas noches. En esta ocasión, en Bitácora del Miedo les traemos 4 historias terroríficas acontecidas en hospitales. Apaga la luz y disfruta. Número 1. Cuando fui médico practicante, trabajé en la sala de cirugía para pacientes hospitalizados. Era un lugar viejo, con unos pasillos laberínticos y muy poco iluminados. Cada día, después de las 6 o 7 de la tarde, la sala cerraba y permanecía desierta hasta las 5:30 de la mañana. Al anochecer, el sitio adquiría un aire inquietante. Cuando el ambiente se volvía más denso, sabíamos que ese día ocurrirían cosas raras. Más de una vez, durante la noche, comenzaban a sonar los timbres de llamada de las habitaciones vacías. No ocurría todas las noches, pero sí con suficiente frecuencia como para inquietarnos. A veces sonaba un solo timbre, otras 2 o 3 al mismo tiempo. En ocasiones, al entrar y apagarlo, volvía a activarse. Incluso hubo veces en que el botón ni siquiera estaba conectado a la pared. Intentamos todo. Si dejábamos la puerta cerrada con llave tras apagar el timbre, este seguía sonando esporádicamente durante horas. Descubrí que, si fingía hablar con un paciente invisible y decía en voz alta que traía su analgésico, el timbre dejaba de sonar por el resto de la noche. Con el tiempo, se volvió parte del ritual de mi guardia. También hubo otros incidentes como aquel en el que encontrábamos sillas de ruedas moviéndose por sí solas. Por suerte, eso era menos frecuente. Pude terminar mis prácticas sin contratiempos. Nunca volví a ese lugar y no tengo intención de hacerlo. Número 2. Durante mis prácticas en urgencias, existía una regla no escrita. La cama 14 debía permanecer vacía. Nadie me explicó el motivo con claridad. Solo decían que era por protocolo. Aún así, cada vez que preguntaba, las enfermeras intercambiaban miradas y cambiaban de tema. Una noche particularmente caótica, ingresó un hombre con un traumatismo grave. No había camas disponibles, y el jefe de guardia, visiblemente irritado, ordenó colocarlo en la número 14. Al principio, todo parecía normal. Conectamos el monitor, estabilizamos los signos vitales y comenzamos la observación. Pero unos minutos después, noté algo extraño. El monitor mostraba 2 ritmos cardíacos superpuestos, como si hubiera 2 personas conectadas. Revisé los cables, los sensores, todo estaba en orden. Reinicié el equipo, pero las 2 líneas seguían allí. Una correspondía a un pulso fuerte y estable, la otra era débil, irregular y no coincidía con el del paciente. Pensé que era una interferencia, hasta que el hombre empezó a agitarse. Sus ojos se abrieron de par en par y comenzó a gritar que alguien estaba sobre él. Intentamos calmarlo, pero su cuerpo se arqueó con fuerza, como si algo invisible lo aplastara. El monitor mostró un pico anómalo, 2 pulsos sincronizados durante un segundo exacto, y luego, silencio. El paciente murió sin causa aparente. Más tarde, revisando los registros, observé que la segunda línea, es decir, el pulso que no correspondía a nadie, siguió marcando actividad durante 3 minutos más. Desde entonces, la cama 14 volvió a quedar vacía. Y nadie volvió a preguntar por qué. Número 3. En el hospital donde trabajé durante mi residencia, había un ascensor que todos evitaban usar después de la medianoche. No estaba prohibido oficialmente, pero entre enfermeros y médicos corría el rumor de que ese elevador tenía vida propia. Decían que a veces bajaba solo hasta el sótano, sin que nadie lo llamara. Algunos aseguraban escuchar el sonido de las puertas abriéndose y cerrándose, o el timbre que anunciaba su llegada, aunque en el tablero no hubiera ningún botón presionado. Yo siempre fui escéptico.
Pensaba que era solo una historia más para asustar a los nuevos, hasta que una noche, después de una guardia de casi 24 horas, la curiosidad y el cansancio me hicieron cometer un error. Eran cerca de las 2 de la mañana. Los pasillos estaban vacíos, iluminados solo por la luz amarillenta de las lámparas de emergencia. El eco de mis pasos se mezclaba con el zumbido lejano de las máquinas de monitoreo. Presioné el botón del ascensor casi sin pensar. Por costumbre, escuché el ding característico y las puertas se abrieron lentamente. Dentro, de espaldas a mí, había una mujer. Llevaba puesta una bata de hospital, de esas blancas. Su cabello era largo y oscuro y caía desordenado sobre sus hombros. Pensé que era una paciente desorientada, quizá escapada de alguna habitación. Le hablé con voz cansada, intentando sonar amable. Le pregunté a qué piso iba. No respondió, solo levantó el brazo, tembloroso, y presionó el botón del sótano. Sentí una punzada de incomodidad. El sótano era un lugar al que rara vez bajábamos. Ahí estaban los archivos viejos, los tanques de oxígeno y una pequeña morgue temporal que casi nadie mencionaba. Aún así, entré. Mientras descendíamos, el aire dentro del ascensor se volvió más denso. Un olor metálico, como sangre seca, impregnó el ambiente. La mujer no se movía, solo miraba al frente. Noté entonces que la parte inferior de su bata estaba manchada con algo oscuro y que goteaba lentamente sobre el suelo. El sonido de las gotas cayendo era tan tenue que apenas podía escucharse. Cuando el ascensor llegó al sótano, las luces parpadearon violentamente. Por un segundo, todo se quedó en completa oscuridad. Luego, con un clic, las puertas se abrieron. La mujer salió sin decir palabra, sin girarse siquiera. Yo la seguí con la mirada, pero apenas dio unos pasos, desapareció entre las sombras del pasillo, y yo, confundido, corrí tras ella. El pasillo era largo, húmedo y silencioso. Las paredes estaban cubiertas de azulejos blancos, pero muchos estaban quebrados o manchados. Al final, el pasillo terminaba en un muro sin salida. No había puertas ni manera de que alguien se escondiera. Y sin embargo, no había rastro de la mujer. Me giré para regresar y lo que vi me heló la sangre. El ascensor seguía allí, pero ya no tenía puerta. Solo una pared lisa, completamente sólida, como si nunca hubiera existido. Permanecí allí varios minutos, inmóvil, sintiendo cómo el silencio me oprimía el pecho. Cuando por fin reuní el valor para volver al piso principal, lo hice por las escaleras, sin mirar atrás. Horas después, al amanecer, le conté lo ocurrido al guardia de seguridad. Me observó en silencio y luego me dijo con voz baja, casi resignada: «No es la primera vez que alguien la ve». Hace años, continuó, una paciente se arrojó por el hueco del ascensor mientras lo reparaban. Murió al instante en el sótano, llevaba puesta una bata de hospital y dicen que desde entonces, cuando el elevador baja solo, todos saben que ella va por su última visita. Número 4. El ala antigua del hospital donde hice mis prácticas tenía una sección cerrada desde los años 80. La vieja sala de maternidad. Una noche, durante mi turno, el guardia de seguridad me llamó por radio. El sistema de cámaras había detectado movimiento dentro de esa área. Pensamos que era un gato o algún intruso, así que fuimos a revisar. El aire estaba helado, las paredes cubiertas de humedad y moho. Las incubadoras permanecían alineadas, oxidadas, como si el tiempo se hubiera detenido. Cuando íbamos a irnos, un sonido nos congeló. El llanto débil de un bebé. Era claro, cercano, imposible de confundir. Seguimos el sonido hasta una cuna en el fondo. Allí, sobre una manta rosada cubierta de polvo, había una pulsera plástica con un nombre apenas visible: Isabela. Decidimos reportarlo y salimos de inmediato. Al día siguiente volvimos con el supervisor.
pero la manta ya no estaba, ni la pulsera. Movido por la curiosidad, busqué en los archivos del hospital. Encontré un registro de parto de 1983. La bebé Isabela, nacida sin signos vitales. La madre había muerto en el mismo quirófano 1 hora después. Esa noche, mientras pasaba por el pasillo del ala nueva, escuché un llanto tenue provenir de las tuberías. El guardia, sin mirarme, solo murmuró: «Ya está llorando, otra vez». Si quieres más contenido de terror, dale like y suscríbete. Hasta luego.